¿Qué son los signos vitales? Pues son parámetros clínicos que reflejan el estado fisiológico del organismo de la persona. Proporcionan cifras que servirán para evaluar el estado homeostático de nuestro paciente. Los signos vitales que se medirán en el presente video son la temperatura corporal, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno. Antes de medir los signos vitales debemos informar al paciente sobre los procedimientos que se le harán y también debemos lavarnos las manos después de que el paciente nos haya dado su aprobación. Temperatura corporal. Esta se traduce como la medida de la capacidad del organismo de generar y eliminar calor. En lo general se mide en grados centígrados. Existen dos zonas de medición, la central y la superficial. En la central tomamos la temperatura del recto y de la membrana timpánica, mientras que de la superficial tomamos la temperatura vía oral o axilar. Los valores normales en un adulto son de 36.5 a 37.5 grados centígrados. Para tomar la temperatura necesitamos una libreta de apuntes, alcohol, torundas y un termómetro. Descubrimos el termómetro mientras pedimos a la paciente que baje la mascarilla, colocamos el termómetro en la boca de la paciente debajo de la lengua y pedimos que cierre la boca. Enseguida esperaremos unos minutos ya que el termómetro sonará al momento de que ya esté indicada la temperatura corporal. Luego retiramos con cuidado el termómetro de la boca de la paciente y observamos cuánto marcó la temperatura. Anotamos en la libreta de apuntes y procedemos a la desinfección del termómetro agarrando una torunda, un poco de alcohol y limpiamos. La presión arterial se define como la medición de la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias y a la vez la resistencia que éstas ofrecen. La contracción y relajación ventricular van a determinar tanto la presión sistólica como la diastólica. Generalmente se mide en milímetros de mercurio. Los valores normales de la presión arterial en la sistólica debe ser menor a 120 milímetros de mercurio, mientras que en la diastólica debe ser menor a 80 milímetros de mercurio. Para medir la presión arterial necesitaremos un estetoscopio y un esfigmomanómetro y una libreta de apuntes también. Mientras vamos adecuando el brazalete a la circunferencia de brazo de nuestro paciente, le pediremos a este que descubra su brazo. Colocaremos el brazalete a medida de que cubra las 2/3 partes del brazo. Colocaremos el manómetro en la esquina del brazalete para que nos facilite la observación de la presión arterial y retiraremos los objetos de la muñeca mientras ajustamos la perilla. Ubicamos el pulso radial y vamos a insuflar hasta que el pulso desaparezca. Una vez que este desaparezca, utilizaremos el estetoscopio, pero primero vamos a ubicar el pulso braquial. Una vez ubicado el pulso braquial, colocamos el estetoscopio encima y vamos a desinflar lentamente. Y ahí iremos escuchando los latidos mediante los cuales determinaremos la presión arterial. Una vez que hemos identificado los valores de la presión de nuestro paciente, vamos a retirar el equipo cuidadosamente y vamos a anotar los resultados en nuestra libreta. La frecuencia cardíaca mide la cantidad de latidos que el corazón realiza en un minuto. Se mide en latidos por minuto y el valor normal en personas adultas varía de 60 a 100 latidos por minuto. Para medir la frecuencia cardíaca
nos ayudaremos de un cronómetro y una libreta para anotar la medida. Enseguida la encontraremos de la forma más usual, que es mediante el pulso radial. Contaremos el número de latidos en el lapso de tiempo de 1 minuto. Una vez culminado el minuto, procedemos a anotar los valores obtenidos. La frecuencia respiratoria expresa el número de respiraciones, tanto inspiración y expiración, en 1 minuto. Se mide en respiraciones por minuto y los valores normales en un adulto son de 12 a 20 respiraciones por minuto. Para medir la frecuencia respiratoria necesitaremos un cronómetro y una libreta de apuntes. Nos ubicaremos al costado de nuestra paciente para así poder observar mejor las respiraciones. Pediremos a nuestra paciente que respire normal y procederemos a contar el número de respiraciones de nuestra paciente durante 1 minuto. Al haber transcurrido el minuto, anotaremos el número de respiraciones que hemos contado. Saturación de oxígeno. Representa la medición del oxígeno transportado por la hemoglobina en el interior de los vasos sanguíneos. Sus valores normales deben ser mayores al 95%. Para medir la saturación vamos a necesitar de un oxímetro más una libreta de apuntes. Pediremos a nuestra paciente que coloque su dedo dentro del oxímetro mientras vamos esperando y el monitor va plasmando los valores de saturación de nuestra paciente conjuntamente con su frecuencia cardíaca. Una vez que lo identificamos, procedemos a retirar el oxímetro y vamos a anotar el valor que arrojó el oxímetro respecto a la saturación de oxígeno de la paciente. Las cifras obtenidas tras la medición de los signos vitales en nuestra paciente fue una temperatura de 36.4 grados centígrados, la cual de que está dentro de los rangos normales. Su presión arterial fue de 105/82 milímetros de mercurio, lo cual también está dentro de los rangos normales. De igual manera, su frecuencia cardíaca con 82 latidos por minuto, su frecuencia respiratoria con 15 respiraciones por minuto. Sin embargo, observamos que su saturación de oxígeno es del 92%, lo cual nos indica que la paciente presenta una hipoxemia. Sin embargo, este valor nuestra paciente lo obtiene ya que ella vive en una zona de altura, lo cual es un factor para que se presenten niveles menores al 95% en cuanto respecta a saturación de oxígeno.